Todo estaba en silencio, hasta que mi hijo apareció en la cocina. Nunca imaginé compartir esto, pero la vida tiene una forma de arrastrarte a lo inesperado. Mi nombre es Sofía, y tengo 48 años. He sido madre soltera desde que tengo memoria, criando a mi hijo Mateo sola. Él tiene 25 ahora, y siempre hemos sido muy cercanos. Solo nosotros dos navegando los altibajos de la vida juntos. Una noche, sucedió algo que todavía no sé cómo explicar. Mateo había estado trabajando duro y estudiando hasta tarde, y se veía exhausto. Dijo que no se sentía bien. Le dije que podía acostarse en mi cama un rato para descansar. Era una de esas noches frías en las que la casa se sentía más helada de lo normal, así que lo arropé con una manta gruesa. Al principio se sintió normal, solo una madre asegurándose de que su hijo estuviera cómodo, pero mientras me sentaba junto a él, Mateo se acercó acurrucándose bajo la manta, como si buscara calor. Me rodeó con sus brazos, atrayéndome suavemente, de una manera que me recordó a cuando era más joven. Al principio no le di mucha importancia. Pensé que solo necesitaba algo de consuelo, así que lo dejé ser. Su calor contra mí, su respiración constante, todo se sintió extrañamente reconfortante. Mientras se relajaba, podía sentir que su respiración se ralentizaba, como si se estuviera quedando dormido. La habitación estaba tan silenciosa que podía escuchar los latidos de mi corazón resonando en la quietud. Me quedé allí inmóvil, sin querer perturbarlo, diciéndome que esto era simplemente una madre dándole a su hijo la tranquilidad que necesitaba. Pero luego, después de un tiempo, Mateo se movió de nuevo, acercándose aún más bajo la manta. Su brazo se apretó alrededor de mí y me quedé paralizada por un momento, sin saber cómo reaccionar. Una parte de mí quería apartarme, decir algo ligero para romper la tensión, pero otra parte de mí permaneció quieta. Había algo en el aire, una tensión tácita que no podía nombrar, y me sentí atrapada en el momento, sin saber qué pensar o sentir. Luego, inesperadamente, sentí algo duro debajo de la manta. Mi corazón comenzó a acelerarse. Intenté mantener la calma, convenciéndome de que no era nada, que él ni siquiera se daba cuenta. Pero a medida que pasaban los minutos, mis pensamientos se agitaban de maneras que no esperaba. El calor entre nosotros pareció aumentar, y me encontré atrapada en una extraña mezcla de emociones, confusión, incomodidad y una energía nerviosa que dificultaba la respiración. Mateo permaneció cerca, su respiración constante, pero el silencio en la habitación se sentía pesado, oprimiéndome. Quería moverme, crear algo de distancia, pero las palabras para excusarme no salían. Luego, se movió ligeramente, levantando la cabeza para mirarme. Sus ojos tenían una expresión que no podía descifrar, suave, curiosa, pero firme. Me hizo sentir reconfortada y extrañamente incómoda. No dijo nada, pero su mirada parecía preguntar si todo estaba bien. Forcé una pequeña sonrisa, esperando que disolviera la extraña tensión, pero solo hizo que el silencio se sintiera más fuerte. Su mano descansó ligeramente sobre mi brazo, sus dedos rozando mi piel distraídamente. Era algo tan pequeño, tan sutil, pero se sintió eléctrico. Cada movimiento suave enviaba chispas por mi cuerpo que no podía ignorar. Intenté mantener mi respiración constante, esperando que no notara lo rápido que latía mi corazón. No sabía qué hacer o cómo responder. Me quedé allí en la tranquila intensidad del momento, sintiéndome completamente enredada en la conexión entre nosotros. No era algo que pudiera explicar, simplemente estaba allí, tácito e imposible de ignorar. Me dije a mí misma que esto era solo una madre consolando a su hijo, nada más. Pero en la tranquilidad, con solo nosotros dos bajo la manta, mis pensamientos giraban de maneras que no podía controlar. Era mi hijo, pero allí, tan cerca, sentí algo más profundo, una conexión que no entendía completamente, una mezcla de confusión y calidez. Me mantenía inmóvil, haciendo imposible apartarme. Mateo no pareció notar mi confusión interior. Se quedó a mi lado, su mano moviéndose suavemente sobre mi brazo,
como si esta cercanía fuera completamente natural. Su respiración era constante, sus ojos cerrados de nuevo, y por un momento me pregunté si se había quedado dormido. Luego su mano se movió, subiendo lentamente por mi brazo, enviándome un escalofrío. Abrió sus ojos, mirándome directamente, y me quedé paralizada. Su mirada contenía una pregunta, como si estuviera preguntando si esto estaba bien, si sentía la misma extraña atracción que él. Susurré su nombre, mi voz apenas audible. Quería detener esto, crear distancia, pero no parecía poder moverme. La tensión en el aire era palpable, como una tormenta construyéndose silenciosamente. Y ninguno de los dos habló. El silencio estaba cargado de palabras no dichas, de sentimientos que ninguno de los dos podía articular. Luego, como si fuera lo más natural del mundo, se inclinó más cerca. Mi corazón latía con fuerza. Mi mente corría con pensamientos contradictorios, pero no podía apartarme. Me sentía dividida, atrapada entre mi rol como su madre y las emociones desconocidas que habían surgido. Cuando su rostro se acercó al mío, mi respiración se detuvo, y todo pensamiento racional se desvaneció, dejando solo ese momento. Mateo descansó su mano suavemente sobre mi hombro, sus dedos deteniéndose como si él también estuviera dudando. El mundo exterior pareció desvanecerse, dejando solo la calidez de su presencia y el ritmo constante de su respiración. Cerré los ojos tratando de calmar el caos en mi mente. Me dije que me alejara, que terminara con la cercanía que se sentía a la vez abrumadora y confusa. Pero luego su mano rozó suavemente un mechón de pelo de mi cara. Era algo tan pequeño, tan sutil, pero se sintió eléctrico. Cada movimiento suave enviaba chispas por mi cuerpo que no podía ignorar. Intenté mantener mi respiración constante, esperando que no notara lo rápido que latía mi corazón. No sabía qué hacer, o cómo responder. Me quedé allí, en la tranquila intensidad del momento, sintiéndome completamente enredada en la conexión entre nosotros. No era algo que pudiera explicar, simplemente estaba allí, tácito e imposible de ignorar. Me dije a mí misma que esto era solo una madre consolando a su hijo nada más. Pero en la tranquilidad, con solo nosotros dos bajo la manta, mis pensamientos giraban de maneras que no podía controlar. Era mi hijo, pero allí, tan cerca, sentía algo más profundo, una conexión que no entendía completamente, una mezcla de confusión y calidez. Me mantenía inmóvil, haciendo imposible apartarme. Mateo no pareció notar mi confusión interior. Se quedó a mi lado, su mano moviéndose suavemente sobre mi brazo, como si esta cercanía fuera completamente natural. Su respiración era constante, sus ojos cerrados de nuevo, y por un momento me pregunté si se había quedado dormido. Luego su mano se movió, subiendo lentamente por mi brazo, enviándome un escalofrío. Abrió sus ojos, mirándome directamente, y me quedé paralizada. Su mirada contenía una pregunta, como si estuviera preguntando si esto estaba bien, si sentía la misma extraña atracción que él. Susurré su nombre, mi voz apenas audible. Quería detener esto, crear distancia, pero no parecía poder moverme. La tensión en el aire era palpable, como una tormenta construyéndose silenciosamente, y ninguno de los dos habló. El silencio estaba cargado de palabras no dichas, de sentimientos que ninguno de los dos podía articular. Luego, como si fuera lo más natural del mundo, se inclinó más cerca. Mi corazón latía con fuerza, mi mente corría con pensamientos contradictorios, pero no podía apartarme. Me sentía dividida, atrapada entre mi rol como su madre y las emociones desconocidas que habían surgido. Cuando su rostro se acercó al mío, mi respiración se detuvo, y todo pensamiento racional se desvaneció, dejando solo ese momento. Mateo descansó su mano suavemente en mi hombro, sus dedos deteniéndose como si él también estuviera dudando. El mundo exterior pareció desvanecerse, dejando solo la calidez de su presencia y el ritmo constante de su respiración. Cerré los ojos tratando de calmar el caos en mi mente. Me dije que me alejara, que terminara con la cercanía que se sentía a la vez abrumadora y confusa.
pero luego su mano rozó suavemente un mechón de pelo de mi cara. Era algo tan pequeño, tan sutil, pero se sintió eléctrico. Cada movimiento suave enviaba chispas por mi cuerpo que no podía ignorar. Intenté mantener mi respiración constante, esperando que no notara lo rápido que latía mi corazón. No sabía qué hacer o cómo responder. Me quedé allí en la tranquila intensidad del momento, sintiéndome completamente enredada en la conexión entre nosotros. No era algo que pudiera explicar, simplemente estaba allí, tácita, e imposible de ignorar. Me dije a mí misma que esto era solo una madre consolando a su hijo, nada más. Pero en la tranquilidad, con solo nosotros dos bajo la manta, mis pensamientos giraban de maneras que no podía controlar. Era mi hijo, pero allí, tan cerca, sentía algo más profundo, una conexión que no entendía completamente.